A continuación nos vamos a nuestra Mesa de las Mujeres Libres. Aquí les va la nota introductoria. Bienvenidas a una nueva entrega de la Mesa de las Mujeres Libres, un espacio para el diálogo, la reflexión y el debate. Hoy abordamos un tema que atraviesa generaciones y familias, el rol de la abuela en la crianza de los nietos. Para muchas, la abuela es un pilar fundamental, una figura de amor incondicional y un apoyo invaluable para los padres. Su experiencia y sabiduría pueden ser una guía en el proceso de crianza y su presencia, un refugio seguro para los pequeños. Pero, ¿qué pasa cuando ese apoyo se convierte en una interferencia? ¿Dónde está la línea entre ayudar y sobrepasar los límites? Las diferencias generacionales en la forma de educar, la sobreprotección y las opiniones no solicitadas pueden generar tensiones en la familia. Hoy ponemos el tema sobre la mesa. Acompáñanos en este debate lleno de experiencias, opiniones y reflexiones. Empecemos. Y es que no me dejarán mentir ustedes, las abuelas ocupan un lugar especial en la vida de sus nietos. Su amor incondicional, la gran paciencia y su experiencia nos permiten ser un refugio seguro y una fuente inagotable de cariño. En muchas familias su presencia es un apoyo invaluable, brindando ayuda en el día a día y transmitiendo valores que perduran en el tiempo. En ocasiones su participación en la crianza puede generar diferencias con los padres, dando lugar a tensiones y malentendidos. ¿Dónde está el equilibrio entre el amoroso respaldo de una abuela y el respeto por las decisiones que tomen los padres de los niños? Encontrar la armonía entre estos roles es clave para que los niños puedan crecer rodeados del afecto y estabilidad debido. Así es que de eso vamos a platicar hoy en la Mesa de las Mujeres Libres. Ya mis liberadas nos daban su punto de vista. Gina, también tú compartiendo por tu cuenta, tu experiencia con tus abuelas y también la experiencia de tu pareja, de Alberto. Y ustedes, niñas, también. En el caso de ustedes, ¿cómo fue la presencia de sus abuelas en su vida? Uy, de las dos, de mamá y papá, full. Full. Sí, con una tenía la relación de jugar a ser más grande. ¿Me entiendes? De que me dejaba agarrar sus maquillajes, sus tacones, la ayudaba en la cocina. Y con la otra tuve en mi adolescencia la etapa de complicidad. Ajá. De contarle, de que me contara, de ir por ella al café, de ir a ver ropa, de todo eso. La verdad que qué bonito. Sí, siempre que la recuerdo con mucha nostalgia y todos los días que rezo por ellas. Qué regalo de la vida, Ana Pao. Con las dos. Y qué importante que tú nos menciones eso. Yo no tuve la dicha de tener a mis abuelas. En el caso de mi abuela materna, ella falleció. Yo no había nacido todavía, mi mamá estaba joven cuando ella falleció. Pero sí conocí a mi bisabuela. Ah, wow. Y tuve la oportunidad de compartir con mi bisabuela, pero ella vivía en el interior del país. Y sí, no era que estábamos presentes una en la vida de la otra constantemente, pero los momentos de vacaciones que yo me iba a Usulután a compartir con ella eran súper enriquecedores porque sí, era amorosísima, pero también nos enseñaba cosas. Yo me acuerdo que yo me ponía y me enseñaba a picar verduras. Mi bisabuela, y fue, bueno, un ser de lujo, un ser muy especial en mi vida. Y del lado paterno, pues tampoco, no tuve la oportunidad de compartir tanto con mi abuela, fue limitado el tiempo. Pero en el caso de ustedes, chef. Mira, en mi caso, Lu, yo sí fui bien apegada a mi abuela, quizás por lo mismo de que tenemos esa cultura acá en El Salvador de que las abuelas siguen criando a los nietos y así sucesivamente. A mí me crió mi abuela. Entonces mi mamá le tocaba irse a trabajar, mi papá también, nos quedamos al frente con mi abuela y para mí ella ha sido la base de mi profesión, porque por ella adquirí el gusto de la cocina, de saber cómo se hace esto. Por ahí me decían hasta cómo hacer un huevo, ella me lo enseñó. Entonces sí, con el lado de mi papá no pude mucho tener ese contacto, pero hoy quizás ya más grande sí ya le pregunto cómo está, porque ella aún sigue viva, entonces siempre trato la manera de preguntar y saber cómo está, pero ha sido más con el lado de mi abuela materna. Y eso sabes que sí tiene que ver mucho con el hecho de
la cultura generacional que uno tiene en este país, y aparte de eso, porque uno sí absorbe mucho de la mamá de tu mamá, o sea, todo es una cadena, sí. y de ahí se derivan muchas cosas que a veces uno no está consciente de eso, pero a veces lo representa en su en su vida diaria, la verdad. Ajá, en el cotidiano, sí, más que todas las mujeres. Sí, más que todas nosotras las mujeres, sí. Es cierto. Bueno, Gina, tú. Ay, yo sí, mire, yo tuve la bendición de tenerlas hasta 2019. Yo recuerdo. En mi vida, claro, ya pues con la edad fue cada vez más difícil, ¿no? Mantener esas pláticas que habíamos tenido siempre, cierta distancia, pero miren, tuve dos abuelas maravillosas y cada una en su estilo. Una, la típica señora de casa, que fue la que nos dio el catecismo, la que nos preparó a todos los primos para la primera comunión, era la que mantenía las tradiciones de nunca faltaba un cumpleaños, las cenas navideñas, etcétera. Y estaba mi otra abuela, que era con la que te podías quedar horas platicando porque tenía una historia de vida como bien interesante, bien enriquecedora. A ella le encantaba leer, ella había estudiado danza, ella terminó en El Salvador porque se casó con un salvadoreño, pero su vida ella no la veía acá, entonces ella te contaba mucho de viajes, te contaba ella era mucho. Cubana, ¿no? Española por un lado y cubana a la otra. Bueno, las Eso es lo dos que se casaron recuerdo. con salvadoreños Sí. y acabaron aquí sin querer queriendo. Ella es la que enseñó a cocinar a todas mis tías, a mi mamá, y ese fue su negocio hasta el último Su día. legado. Su legado, ¿verdad? Entonces, ella era la cocina. Ella llegabas y estaba en su camisón, en sus pantuflas, y es, ¿qué quieren comer? Y si ya comieron, no me importa, los voy a Van a soportar. volver a comer. Y van a comer. Y entonces todo era alrededor de la comida, le encantaba platicar. Me acuerdo que siempre llegabas a su cuarto y estaba viendo noticias, y de repente era una mujer que siempre sabía de todo y tú podías hablar de lo que fuera con ella. Y las dos, más que todo la mamá de mi mamá, sí era más consentidora en el sentido de, no te lo compraron, yo te lo regalo. A ver, la de mi mamá. O ay, no la pasó. O era más como consentidora en ese sentido, fíjate. Pero importantísimas las dos figuras, y yo veo a mis papás desde chiquitas, y las mamás fueron la pieza central, pilar de su familia. Sí. Ven, era muy importante esto, la experiencia Sí. de cada una, porque esto viene a confirmar lo que acabamos de decir en la introducción, el papel tan importante que juegan las abuelas, ese rol femenino como también cabeza de transmitir valores, de educar de alguna manera, transmitir la parte cultural. Ahora, hablemos de cómo mantener el equilibrio, cuáles son los puntos a favor, cuál es el aporte invaluable que estas abuelas dan. Y yo tenía en mis apuntes, para comenzar, el cuidado y la seguridad. Yo creo que para cualquier mamá no va a haber otra persona más indicada para el cuidado de sus hijos que su propia madre. Y ustedes lo han experimentado. Bueno, yo he visto a tu mamá cuando viene al país Sí. y también es una abuela súper Sí. comprometida con sus nietos. Mira, siento que hay cosas que han ido cambiando, pues obviamente nuestra crianza, la mejor y la generación de nuestras mamás, no estaba tan dada a trabajar tantas horas fuera de casa. Siento que ahorita las abuelas ya son más jóvenes. Muchas de las abuelas siguen trabajando ahorita. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando todo. Entonces, a veces, pues no hay nada más tranquilo para una como hija saber que tus hijos están en las mejores manos, que es tu mamá. Pero a veces siento que somos un tanto egoístas, porque nos olvidamos de ellas. Muchas de ellas, pues ya pasaron esa etapa de crianza y están en esa etapa de querer disfrutar cosas que a lo mejor y no pudieron disfrutar cuando estaban en la crianza que nos encontramos nosotras actualmente. Entonces, ese miedo de decir no, porque tu hija se va a sentir, hacen que dejen de hacer las cosas que quieren por estar con sus nietos, y no es porque no los amen, porque sí los aman. Pero, y yo te lo digo porque yo a veces siento que lo veo, ¿me entiendes? Y digo, no, o sea, mami, dale, dale, o sea, si te quieres ir, si quieres hacer, dale, que no te dé pena decir no. Y siento que ahorita muchas abuelas que están jóvenes también, pues quieren tener el tiempo y no lo pueden tener por eso. Si no le ayudo a mi hija, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le digo que no? Pero ya estoy cansada, quiero dormir, hoy no quiero tener a los niños en la casa. Y una como hija, y te haces como, ahí está mi mamá, ¿me entiendes? Sí, Ay, voy y los y dejo en casa de mis resulta papás. siendo
también cómodo a veces para los hijos. Lo platicábamos con Ana Pao fuera del aire. fuera del aire. Y de verdad que debe de existir un equilibrio. Si bien es la mejor persona para cuidar a mis hijos, pero no es su responsabilidad cuidar a mis hijos. Y es injusto de parte de los hijos que vengamos y les transmitamos esa responsabilidad, porque para muchos abuelos y muchas abuelas particularmente, su vida se ve anulada porque tienen que cumplir un horario y una responsabilidad. Lo que decía Ana Pao, unas todavía están muy jóvenes para poder seguir disfrutando la vida y todavía tienen cosas pendientes que quisieran hacer. Y otras, ya la edad también, están en un momento de su vida donde necesitan un mayor descanso, donde ellas necesitan cuidados. Sí. La verdad es que sí. Fíjate que en mi caso, yo sí siento que siempre hablé con mi mamá. En el caso de la crianza de los niños, yo lo he dicho, mis hijos se criaron en guardería, pero porque mi mamá estaba joven, o sea, era una abuela joven, porque yo fui una mamá joven, entonces ella siempre tenía aquello de, no se preocupe, yo paso por ellos a la guardería después de salir de trabajar, entonces siempre fue un apoyo en ese sentido. Y después cuando ella ya dejó de trabajar, sí fue como, mire, los puedo cuidar, pero siempre he tenido eso de que voy a salir con mis amigos a tomar. No, váyase, yo veo aquí cómo hago, porque al final es mi responsabilidad. Ella es solo un apoyo a mi responsabilidad. Y otro tema, fíjate que es bien importante dentro de eso, y es que no se ve de esa forma, pero es un trabajo que al final puede ser remunerado de parte de uno de hija, y decir, mire mamá, o sea, yo sé que no está trabajando, pero se está cuidando a mis hijos. Y yo no lo veo mal decirle, mire, aquí está esto para sus gastos, porque es tiempo invertido, porque es lo que ellas deberían tal vez estar gastando afuera, pero ellas se quedan en casa cuidando de nuestros hijos. Entonces, para mí, yo sí lo veo un buen tema, hablar algo remunerado con las abuelas. Sí. Me parece súper bien. Sí, es importante ese punto. Hay que personas que como no lo hablan, llegan al abuso. O si una vez les dijo la abuela, sí, pasaron 3 meses y ya es obligación de lunes a viernes, hay que ver qué hace con los niños. Yo creo que cada familia es un mundo, cada familia tiene sus necesidades. También depende mucho cuando hay o no un papá presente. Digamos, si vamos a hablar aquí de la mamá de la hija, obviamente la hija se va a apoyar más en su mamá para el cuidado de los hijos, o de pronto es la mamá del esposo la que está más cerca y la otra está en el interior o está en otro país y va a ser su primera opción. Yo no creo que haya amor más incondicional que el de los abuelos, aparte del de los padres, porque son un pedacito de tus hijos, esos nietos que te están encargando, y estoy segura que no hay mejores manos para. Me encanta que las abuelas, en este caso que hablamos de las abuelas, estén involucradas en el día a día, que visiten la casa de los hijos o que le dejen a sus hijos, pero eso sí, siempre bajo lo entendido de que la última palabra lo tienen los hijos en cuanto a la educación, en cuanto a los límites de los niños. Porque para mí las abuelas deberían de procurar, cuidar, guiar, contar historias y todo, pero no debería ser de ellas la responsabilidad, a menos que se les entregue esa responsabilidad de educar. Sí, yo estoy de acuerdo con Gina. Hay que entender y aprovechar también el punto de la sabiduría y la experiencia que tienen, porque eso sin lugar a dudas, y todas las madres primerizas lo habrán experimentado. O sea, ¿quién las orientó para ser mamás? O sea, no hay un manual, no hay un libro, no hay un curso para ser mamá y para no equivocarte. Y lo mejor es poder contar con el consejo de tu propia madre, ¿verdad? Y la sabiduría que pueda tener en muchísimas cosas. Pero la realidad es que estos niños que se están formando en este momento son tus hijos, no los de tus padres. No, de tu papá. Entonces, tanto los abuelos tienen que entender que los lineamientos de esa crianza y esa educación la van a dar los padres de los niños, no ellos, porque ahí es donde viene ya la parte negativa, la intromisión de los abuelos en la crianza o en las decisiones, a veces llevándole la contraria a los hijos. Sí, mira, Lu, aquí creo que punto número 1 es muy importante, y como lo mencionó Gina, ver cómo está tu familia, qué es lo que pasa. Eres mamá soltera, fuiste mamá joven, estás trabajando y estudiando, hay que ver cómo va esa dinámica familiar. 2, y lo hablamos aquí en Liberadas, creo que los límites desde el día 1 son importantes. Ok, tú vas a abrir las puertas para que tu mamá
se encargue de la educación de tus hijos, no te quejes si hay cosas que no te van a parecer, porque tú lo permitiste desde el día 1. Recuerda que la manera de educar de nuestros papás a lo mejor y es un poco diferente a la de ahorita, y no en el tema de valores, porque eso creo que nunca va a cambiar generación tras generación. Pero a lo mejor y tenemos un poco más de información, ¿verdad? Y tú dices, mamá, creo que no me le des dulce a Pablito de 5 años después de las 5 de la tarde, mira que me va a costar un montón, que a las 8 lo empillame y se duerma. No lo dejo ver caricaturas a las 7 de la noche, por favor. Entonces, Y aquellas abuelas diciendo, ay, qué exageradas son. sí, Sí, a ti te daba y no había ningún problema. Saliste normal, hija. no importa, porque para eso también son las abuelitas. O sea, para consentirlos, chiquearlos, pero sí creo que Pero una vez al tiempo, no todos los días. una comunicación desde el día 1, mira mami o mire suegrita, así funciona esto, le encargo que estos días que están los niños aquí, mire, a tal hora le pido por favor que este dispositivo lo esconda, porque si no viera que este niño se me pone, entonces sí creo que hay cosas que si no se hablan desde el día 1 hasta tu relación con tu mamá o con tu suegra, va a terminar por los suelos. ¿Sabes a dónde puede haber un Comunicación. gran problema? Mucha comunicación. Cuando ya se traspasan ciertos límites, por ejemplo, si nuestras mamás criaron con la chancla y nosotras no, Ah, sí. entonces ese va a ser un tema de discusión. Si se lo dejan 8 horas al día, si me lo dejas con nalgas, hijita, porque si no me va a volver loca, ¿no? Con 5 chanclas. Con todo me el deja. cincho, no. Entonces, sí creo que esos temas sí se tienen que hablar súper bien. Y lo otro es, hay abuelas que de pronto sí van a tener más que decir con respecto a la educación, Sí. si viven bajo el techo de esa abuela, Sí, yo sé. si esa abuela paga un colegio, si esa abuela aporta económicamente a la educación de ese niño, sí se va a poder meter más. Y ahí ¿Qué haces? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente Y vas ahí a poner. yo creo que ahí es donde más comunicación debería de existir y poner las cosas sobre la mesa y hablar Ay, sí. claro. En algunos casos, las madres viven bajo el techo de la abuela y ahí se están creando sus hijos. Entonces, ¿quién lleva la batuta ahí? En la educación y en las decisiones. Ay, tiene que ser siempre la mamá. Ajá. Sí, yo lo lamento, pero ya los nietos, como dicen por ahí, es segunda mano. Y a veces, muchas ocasiones, la abuela quiere implementar la misma educación que ha implementado de la hija o de los hijos hacia el nieto. Y yo sí creo ahí, y me he detenido mucho a hablar con mi mamá. Y el tema que Gina saca a colación de que muchos nos creemos con chancla. Yo fue uno de los límites que marqué. Yo a mis hijos no les voy a pegar. No, mi mamá, es que usted le tiene paciencia. Y ¿quién más le va a tener paciencia Claro, si si soy no la soy mamá. yo? Si yo soy la Exacto. mamá. Sí, ¿verdad? Y yo le he contado muchas veces aquí, mi hijo mayor ha sido tremendísimo. Así de que usted diga, no, ya no. Pero yo nunca les pegué. Entonces siempre fue con eso, con mis papás, de decirles, no, yo no le voy a pegar. Prefiero más castigarlo, prefiero hablar con él. Pero es que ese niño no te entiende, va a llegar a entender. Y la verdad es que así funcionó. y Así si funcionó. le respetaron esa Y indicación. me respetaron Eso es importante. esa indicación. Sí. Ajá, entonces sí creo que hay temas que como padres nos corresponde Sí. y uno de ellas es la disciplina que uno le puede poner a sus hijos, la que usted decida hacer en casa, ¿verdad? Definitivamente. El estudio es otro tema que uno tiene que ver. Sí, es Ahí cierto. no es que, ay, que el niño no quiso hacer tareas conmigo, eso es uno de padre. Y mi mamá a veces me escribía, el niño no quiere hacer tareas, ay, déjelo que yo llego. Yo llego y conmigo Ya la la hace. primera, Vaya, che. pero la usted pobre era una abuela mamá haciendo. consciente. De la situación. Hay sí. casos y se dan los Sí. casos de padres que están, ya me dio de comer al niño, ya no sé qué, ya hizo tal Sí, cosa y no me lo han pobres de cambiado. las Llegan a la mamás. casa y mi hijo, ¿por qué anda así? ¿Y Ay, por qué no no, me no. lo han cambiado? ¿Y por qué no me lo han limpiado? ¿Y por qué no han hecho esto? Mire, ¿cómo es posible que no ha hecho sus tareas? Ajá, sí. Es que no es Responsabilidad de niño. los El colegio. abuelos. Ajá. No. O sea, Sí. los abuelos ya criaron. Mira, y no te has puesto a pensar el otro lado. Imagínate también, aunque duela como hija y como hijos, a veces el no que te dicen tus papás aprendámoslo a respetar. Sí. A lo mejor y ella ya crió, ya no quiere y no es niñera y no es porque no ame a tus hijos. Es porque a lo mejor y tu mamá o tu suegra están en una etapa de su vida diferente y quieren disfrutar y no se quieren meter en el rollo de educar, de hacer tarea, porque bien que se puede cada papá, los hijos dicen, uy, le abro la puerta, ay, no. Una vez yo le diga que le cuide una semana entera, aquí me los van a venir a dejar de lunes a viernes. Y uno como hijo se puede llegar a molestar, no seamos así.
O sea, Miren. también entendamos que ellos tienen derecho, Lu, porque luego se los dejas y como hijo dices, ¿por qué me le levantó la voz? Y que ¿por qué esto? Lo que tú estás diciendo, eso pasa. Todavía que te hacen el favor, porque es un favor que te están haciendo, muchas veces tú te molestas y se quiebra la relación. Sí, Y se daña. Y al final, los más afectados Son terminan los niños. siendo también los niños. O a veces existe manipulación de algunos hijos de, bueno, si no quiere ya no se los traigo. O sea, si el papá quiere poner límites, Sí, tampoco le amenazan permite. con, ¿sabe qué? Mejor ya ni se los voy a traer a su casa, sabiendo el gran amor que los abuelos les tienen a sus nietos. No, eso no se hace, Y eso es eso no se maltrato hace. psicológico. También otro tema que a veces se crea una dependencia emocional bien grande. Puede ser de la abuela a los nietos, que no sepa trazar límites, ¿no? Que siempre quiera estar, que siempre ella quiera decidir, pero también puede suceder que los niños se acostumbran tanto a esa figura de la abuela Sí. que llegan a confundir un poco quién es quién en su vida, ¿no? Y a veces terminan hasta prefiriendo o respetando más un abuelo o una abuela que a sus padres. Entonces yo sí creo que es maravilloso poder compartir tiempo y educación con los abuelos, porque creo que los niños que se crían con abuelos cerca son niños mucho más avanzados, estimulados, hasta en el Más lenguaje se seguros, les nota. sí, sí. Más seguros, más maduros, más todo. Pero que no se equivoquen, que no haya esa transgresión del rol. Y a veces también cuando esa abuela tal vez no tiene, digamos, un trabajo, no tiene una pareja o no tiene otros hijos, se vuelca demasiado a esos nietos y a ellas son las que les cuesta despegar. Sí, se vuelven demasiado dependientes, sí, también. Sí, que hay que tener límites cuidado en y todos siempre los buscar el sentidos. equilibrio. Sí. Ahora, miren, cómo poder llevar ese equilibrio. Y se lo voy a decir así rapidito porque ya se nos va el tiempo. Definir los límites, que los límites estén claros en horarios, en decisiones, en todo. Fomentar la comunicación, comuníquense. Los padres si quieren algo específico de ese apoyo, de esa ayuda que les van a dar sus padres en la crianza de sus hijos, transmítanlo y díganlo. Y los abuelos tienen todo el derecho también de expresar cuáles son sus solicitudes a sus hijos, valorar el aporte que esos abuelos están dando. O sea, no verlo porque es su obligación, no, valorarlo porque es un esfuerzo también de parte de ellos y respetar la autoridad de los padres, que al final de cuentas son los que tienen que tener la última palabra. Y definitivamente sí, es un rol muy hermoso, es un rol que puede apoyar mucho, pero que sí se puede lamentablemente confundir y darles demasiada responsabilidad que no les corresponde. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.